Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos nuevamente a un video de su clase de historia. Primero que nada, pues me da gusto regresar con ustedes a trabajar y pues también deseándoles un feliz inicio de año. Espero se le hayan pasado muy bien, hayan descansado en estas vacaciones, porque pues tenemos que continuar con nuestro trabajo escolar. Y para eso pues vamos a retomar en el tema que nos quedamos, que es el surgimiento de la Nueva España. Sí, la Nueva España, bueno, pues fue tomando forma de una manera muy lenta. Fue un proceso de adaptación del encuentro de las culturas indígenas y españolas. A los indígenas, pues como sabemos, se les sustituyeron sus creencias religiosas, se les destruyeron sus templos. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver a Cortés, es una imagen que también la pueden encontrar en su libro, donde Cortés está imponiendo la cruz a los señorías de Tlaxcala. Ya saben que la cruz en la religión cristiana pues es algo muy importante. Bueno, en esta ocasión Cortés quería que los señores de Tlaxcala pues también creyeran que para ellos es algo importante y aquí se las está imponiendo, ¿sí? Bueno, también, pues, a pesar de que se les impusieron estas nuevas creencias, a los indígenas se les destruyeron sus templos y sobre ellos, pues, se construyeron los nuevos monasterios. Ya vemos el ejemplo de la Catedral de México, que si no han tenido la oportunidad de ir, debajo de esta catedral está lo que es el templo mayor de la ciudad de lo que fue Tenochtitlán. Entonces, sobre esas ruinas construyeron los españoles pues sus nuevos templos, sus nuevos monumentos. Bueno, a pesar de que pues, sus notables diferencias también había similitudes entre los españoles y entre los indígenas. Por ejemplo, pues en su organización política, ambos estaban cimentados o tenían unas sociedades que se les considera como estratificadas, ¿sí? ¿Cuáles son las sociedades estratificadas? Pues simplemente las que tienen como una jerarquía. Está en España, pues estaba el rey, estaban los, los feudales y otros personajes que tenían un rango y que eran reconocidos, y hasta abajo pues estaban los plebeyos o los obreros, incluso los esclavos. De la misma manera, pues las sociedades prehispánicas tenían una jerarquía similar, por lo cual pues no fue tanto el cambio en ese aspecto, simplemente pues lo tomaron como un cambio de gobierno, pero este cambio de gobierno también pues destrajo este cambio ideológico, no solamente de quién los iba a mandar. Entonces, otra, otra similitud, perdón, es que ambas civilizaciones eran, pues como lo mencioné, muy religiosas. A pesar de que no creían en lo mismo, porque pues, los indígenas nativos de aquí de Mesoamérica tenían pues sus dioses, creían en el dios jaguar, en la serpiente emplumada, en Quetzalcóatl, tenían sus ideologías, tenían sus leyendas también. Y esto, pues, como saben, vino a cambiar con la llegada de los españoles y después con los franciscanos. Y bueno, con todos estos personajes que vinieron a cambiar la forma de pensar de los indios de Mesoamérica. Bueno, la adaptación de ambos pueblos incluyó la asimilación de valores, ¿sí? Más que nada, pues de valores españoles. Como saben, los indígenas estuvieron sometidos a los españoles, entonces ellos impusieron en su mayoría pues estos valores, a pesar de que sí sobresalieron algunos de los indígenas. Y bueno, esto generó una nueva cultura gracias al mestizaje. Aquí lo podemos observar, que el mestizaje nos dice que es una mezcla de genes y cultura de diferentes etnias, lo que genera pues una nueva etnia con nuevos genotipos, ¿sí? Entonces, cuando llegaron los españoles, pues empezaron a mezclar con los indígenas, y recuerden que los españoles también trajeron a sus esclavos, a personas que venían de África, de Asia, y bueno, pues de todas esas partes de Europa donde los españoles tenían injerencia, donde tenían que ver. Entonces, ellos trajeron todas esas razas aquí y todas esas razas se fueron mezclando. No solo, como lo estoy mencionando, no solo se mezcló de forma en su genética, sino también en su forma, pues digamos ahora sí de pensar, en su cultura, vaya.
Todo eso se fue mezclando y eso contribuyó a que se formara lo que hoy conocemos como la cultura mexicana, como lo que tenemos ahora, hoy en día. Bueno, la colonia o época de colonización abarca desde la conquista hasta la independencia de México. Recuerden que se considera que la conquista de, pues, de lo que es México es con la caída de Tenochtitlán, ¿sí? Entonces, desde la caída de Tenochtitlán hasta la independencia de México se considera como la colonia o época de colonización. Hay que dejar muy claro ese aspecto. Y bueno, para comprender un poco mejor cómo se dio la organización política de la colonia o, de la Nueva España, es posible dividir estos 3 siglos, porque recuerden que fueron 300 años de, pues de que España estuvo gobernando a México, a lo que hoy es México. Lo podemos dividir en tres subperiodos. Primero el de Hernán Cortés, ¿sí? Hernán Cortés, pues, fue el que gobernó, digámoslo de esta manera, junto con otros conquistadores en un primer momento. Pues eran los únicos que habían llegado a estas tierras. Y bueno, pues como lo podemos ver aquí en la imagen, dice inicialmente ejerció la autoridad Hernán Cortés. Esta fue confirmada por una orden real en 1522, una vez ya que el rey bueno, tenía conocimiento de que habían descubierto nuevas tierras, había nuevos lugares, había alguien que lo tenía que gobernar y como fue de un momento a otro, no había una estrategia de gobierno, digámoslo así, para lo que era la Nueva España, por lo cual Hernán Cortés pues tuvo el nombramiento de capitán general y gobernador de Nueva España. Pero esto no duró mucho, ¿por qué? Bueno, pues porque Cortés, a pesar de que no lo hacía tan mal, en cierta forma, él tuvo que salir en un viaje a Centroamérica y dejó a sus generales, a otros conquistadores, en el cargo mientras él regresaba. Pero pues fue, fue un desorden, hubo mucha injusticia por parte de ellos, lo que llevó a la corona española a crear lo que fue la Audiencia, que es la segunda organización política de la colonia. Esta fue creada por la corona española, como lo mencioné, para ejercer un mayor control de Nueva España. La Audiencia, pues como les comenté, quitó del poder a los conquistadores, ¿sí? Los quitó del puesto de gobierno. Existieron 2 audiencias, la primera de 1529 a 1532 y la segunda de 1531 a 1535. La, la primera audiencia, pues, tuvo que ser sustituida porque a pesar de que era una audiencia ya, también no dio mucho, no rindió lo que debería de rendir, digámoslo así. También hubo mucha injusticia de parte pues, de esta institución, por lo que no fue más que nada la audiencia, sino más bien los personajes a quien pusieron a cargo de la audiencia, porque fueron pues, en parte mismos conquistadores, mismos españoles que ya estaban aquí en Nueva España, pero pues no dio resultado. Surgieron los mismos problemas que con Hernán Cortés y sus capitanes o generales. Y bueno, hicieron una segunda audiencia. El rey de España la ordenó, pero esta vez, en vez de poner nada más a conquistadores o a personas que ya estaban aquí, a cualquier español, pues decidieron integrar a lo que fue religiosos y lo que se consideraban como letrados o personas, pues en pocas palabras, que habían estudiado. Entre ellos, entre algunos de los letrados y religiosos, pues resalta lo que es Vasco de Quiroga, que es uno de los personajes que tuvieron mucho que ver en la, pues, en la vida religiosa de Nueva España. Y bueno, la última etapa en la que podemos dividir esta organización política de la colonia o de Nueva España es la de la llegada del virrey, ¿sí? Esta es la etapa más extensa, la que duró más. Dio inicio en 1535 con la llegada de Antonio de Mendoza, que fue conocido fue más bien el primer virrey de España. Aunque aquí en Nueva España existía un virrey y era el máximo representante del rey de España, el rey se apoyaba en el Consejo de Indias. Este consejo era el encargado de elaborar la legislación que regía exclusivamente en América, ¿sí?
Solo su trabajo abarcaba América, nada de España. El rey estaba consciente de que pues, ellos estaban haciendo las leyes, digámoslo, de España, porque recordemos que el rey nunca en los 300 años, bueno, no fue solo uno obviamente, ningún rey viajó a Nueva España, por lo que siempre estuvo alguien representándolo. En este caso, pues fue el virrey, este, Antonio de Mendoza, perdón, se me había ido el nombre. El virrey Antonio de Mendoza lo estuvo representando. Y bueno, como decíamos, el Consejo de Indias tenía la autoridad de crear las leyes, las cuales se conocían como leyes de Indias. ¿Sí? Este, a pesar de que en, en España el rey no financiaba los viajes de exploración, él era el dueño de todo lo que se descubría. Entonces, América o el descubrimiento de América, las expediciones fueron financiadas por particulares, por personas que les pagaban o incluso que ellos mismos viajaban en esos viajes de exploración. Recuerden que el dueño absoluto de todo lo que se descubría era el rey, independientemente de si tú, por ejemplo, si estuvieras en esa época y ponías, no sé, 1 millón de pesos para una embarcación y te ibas y descubrías una isla, esa isla, aunque tú la descubrías, no te pertenecía, era del rey. ¿Cómo podías tú obtener una ganancia? Bueno, pues primero que nada con las Mercedes reales. ¿Sí? Las Mercedes reales eran grandes extensiones de tierra. Estas podían ser, ya sea en el caso de América, de Nueva España, perdón, podían ser caballerías, sitios de tanto de ganado menor o como de ganado mayor, sí, pero eran extensiones de tierra que, el, la persona podía obtener por su, digámoslo así, por su lealtad a la corona y por haber sido aquel que puso algo de dinero para descubrir esas nuevas tierras. Entonces, esas eran las Mercedes reales y era la forma de que los particulares, los que financiaban las expediciones, lograban recuperar el dinero invertido y obtener las ganancias, ¿sí? Había muchos lugares que no estaban habitados, por eso se les daba a estos Mercedes reales, ellos tenían que trabajarlos, tenían que explotar las tierras, hacerlas producir para recuperar su inversión. Pero existían otras formas, por ejemplo aquí en Nueva España, que eran las encomiendas. Aquí en Nueva España ya había, bueno, en Mesoamérica ya había poblados de los indígenas, por lo que las encomiendas pudieron ser aplicadas también. Las encomiendas nacen pues en Europa en la época medieval. Estas encomiendas constan en que el conquistador o cualquier español que pague el precio o que invierta en el descubrimiento de esa nueva tierra puede disponer de uno o más poblados indígenas. El, el encomendero, que así se le llama, debe asegurar de alguna manera, digamos, la protección de los pueblos, de las personas que ahí viven, y como les mencionaba, se le conoce como encomendero al español. Otras de sus funciones, además de administración, era impartir la justicia y la instrucción religiosa de los indios. Los indios, aparte de eso, debían de pagar al encomendero el tributo, ¿sí? El tributo podía ser ya fuese en especie, que eran alimentos, animales, tejido u oro, o también podía ser en forma de trabajo, ¿sí? El indígena tenía que servirle en forma de servicio personal al encomendero. Pero veamos, aquí pues, hay algo malo, ¿no? Porque todo el poder recaía en una sola persona. Entonces las encomiendas normalmente estaban llenas de abusos. ¿Sí? El encomendero era el encargado de impartir la justicia, de proteger los pueblos, entonces nadie le podía decir nada prácticamente al encomendero, él hacía lo que quería. Entonces los indios trabajaban a marchas forzadas, tenían que pagar su tributo y si no lo pagaban pues eran castigados o asesinados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues con el conocimiento de estas actividades, de esas actitudes por parte de los encomenderos,
La corona española, que era muy apegada a la iglesia, a la religión, pues entiende que de alguna manera esto está mal, ¿no? Y entonces en 1542 la corona, perdón, decide poner fin a los trabajos forzados y a los encomenderos, los cuales les pidieron procurar, hay que aclarar eso, les pidieron que procuraran ya no maltratar tanto o ya no abusar tanto de los indígenas, ¿sí? Esa fue como más que una orden, una recomendación, porque pues obviamente eh, pues el encomendero no le rendía cuentas claras o cuenta directa al rey, entonces seguían esos abusos, hasta que después, pues al darse cuenta la corona que esto seguía sucediendo, decide eliminar completamente las encomiendas y pues asegurar a los indígenas, aunque sea eh, pues una vida un poco más digna, digámoslo así. El tributo que les mencionaba que lo pagaban los indígenas a los encomenderos, pues era el principal proveedor de bienes para los españoles, ¿sí? Este, esta práctica fue lo que le dio grandeza a la corona española, ya que pues los indios trabajaban, los explotaban de tal manera que pues los españoles crearon grandes fortunas a costa de los nativos de Mesoamérica. Y bueno, terminamos con este video con lo que es la evangelización. Les comenté en un inicio algo relacionado a la evangelización, a la imposición de creencias, a la imposición de dioses, y la evangelización pues es prácticamente lo mismo. La evangelización pues prácticamente ocurre durante del siglo XVI, cuando cientos de franciscanos llegan a la Nueva España con la intención de convertir a los indígenas al cristianismo. Estos eran los franciscanos, que fueron los primeros en llegar, eran considerados humanistas también, ya que ellos no solo se preocupaban por salvar las almas de los nativos, sino que pues también procuraban en proteger a los indígenas de los abusos. Cabe aclarar que los franciscanos y todos los que llegaron después de ellos, ahorita se los menciono, eran o tenían una forma de vida muy austera, que se asemejaba a los indígenas. Entonces ellos pues literalmente sí se ponían o trataban de ponerse de alguna manera en los zapatos de los indígenas, y esto fue también un factor que fue importante para que las encomiendas se, se dejaran de practicar en lo que era la Nueva España. Entonces, como les mencionaba, llegaron los franciscanos, los cuales trataron o más bien su tarea, su intención era de convertir a los indígenas al cristianismo. Eran considerados, como dije, ya humanistas, y pues trataban de proteger a las personas. Los primeros, como les decía, en llegar fueron los franciscanos en 1523. Después, los que llegaron después de los franciscanos fueron los dominicos en 1526, los agustinos en 1533 y por último los jesuitas en 1571. Este fue el orden en que fueron llegando. Desde su llegada, a lo largo de su estadía, crearon monasterios e instituciones que les sirvieron para instruir a los indígenas en lo que era la religión cristiana, en la religión católica. Su tarea no fue fácil porque debieron de aprender todas las lenguas o la mayoría de las lenguas que podían de los indígenas, y después transcribir sus textos, sus doctrinas, sus catecismos a casi todos los idiomas para que ellos pudiesen entender lo que les querían enseñar. Entonces su tarea no fue simplemente como lo vemos en esas imágenes, de enseñarles las imágenes religiosas y decirle vas a creer en esto. No, tampoco vemos en esta imagen de acá que están bautizando a una mujer indígena, ¿sí? Y más abajo a un niño indígena también. No fue solamente esa su tarea, fue algo más complejo que eso, por lo cual, como les comentaba, su tarea no fue sencilla. Tuvieron primero que entender el lenguaje de los indígenas, luego transcribir sus conocimientos, sus textos, sus doctrinas a los idiomas, no solo a uno, a todos los idiomas que ellos conocían o que pudieron aprender, para que los indígenas también pues, se adentraran a lo que es este, la religión
la religión que les venían a profesar los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los agustinos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la pequeña explicación que les vengo a hacer de los 3 temas que vamos a ver en esta semana, para que ustedes tengan un poquito mayor de comprensión. La lectura está en su libro de texto, lo pueden buscar ahí en su libro. Les voy a mandar de igual manera, ya saben, en PDF las actividades que van relacionadas a estos temas, y ahí mismo les pondré la fecha de entrega. Más adelante les explicaré sobre el video que les estoy pidiendo, por lo cual les pido también pongan un poquito de atención en esa parte para que puedan comprender de mejor manera cómo es que van a hacer pues digámoslo así, esta noticia que me tienen que mandar a mí, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme un momento y continuamos. Bueno, chicos, esto que voy a hacer enseguida es un ejemplo de cómo les pido que hagan su video. El video donde ustedes me tendrán que narrar una noticia, pero primero saben, o debieron de haber leído en el cuadernillo que les mandé, las instrucciones. Primero deben de realizar un guión para que ustedes lo puedan seguir. Yo aquí ya tengo mi guioncito, lo escribí aquí en la libreta, no crean que lo voy a hacer nada más improvisado, porque bueno, pues así simplemente se quitan de eso de estarle pensando de qué voy a decir ahora, y una vez que ya lo tengan escrito, pues simplemente lo tienen que leer. ¿Cuál es la forma? Bueno, pues recuerden, ustedes están tratando de ser un periodista que está saliendo en una televisora y va a dar la noticia o va a dar alguna información importante sobre lo que está aconteciendo de la Nueva España, que surge la Nueva España. Obviamente en ese entonces no había televisión, pero bueno, la idea es de que nosotros finjamos que sí la había. Ustedes serán reporteros y van a dar pues la información de lo que está sucediendo. No es necesario que hablen de todo el texto, simplemente ustedes saquen una idea importante y pues ¿cómo les podré explicar? Pues transfórmenla, no mientan, traten de que todo lo que digan pues sea coherente, que se haya pasado. No necesariamente tiene que ser nada más de ese texto. Por ejemplo, como lo voy a hacer yo estoy dando una introducción a mi noticia principal con una retrospectiva. Ahorita lo van a ver cómo lo estoy haciendo. Bueno, pues para que no se haga tan largo esta explicación, voy a dar inicio. Permítanme en lo que acomodo mi guión, porque de eso se trata, que ustedes tengan ya su guión y lo lean. Yo no lo voy a hacer de 1 minuto, como se lo estoy pidiendo a ustedes, lo voy a hacer más breve para que el video tampoco no me quede muy largo. Y luego tarde mucho en subirse a YouTube. Pero esta es más o menos la forma en que quiero que ustedes traten de hacerlo lo mejor posible. Recuerden que les pedí también, si alguien tiene la habilidad de poner algún efecto a las cámaras, pues puede hacerlo. Si no, pueden crear su propio set, o pueden crear, no sé, cualquier otra cosa que crean conveniente. Pueden hacer incluso simplemente un micrófono, el cual pues, aunque no funcione, pues que sea de su utilería, vaya. Y bueno, pues permítanme, déjenme acomodar esto para que me haga yo y poderla iniciar. Bueno, más o menos de esta forma es como yo lo quiero que hagan su guión y después su video. Entonces, ok. Buenas tardes, estimados televidentes mesoamericanos. Debido a acontecimientos recientes como la caída de la ciudad de Tenochtitlán y la reciente muerte del último Tlatoani en Mesoamérica, se empieza a notar una gran presión hacia el cambio. Muchas otras ciudades han aceptado a Hernán Cortés como nuevo gobernante absoluto, junto con otros conquistadores, mientras que otros pueblos, como el pueblo purépecha, siguen resistencia. Lo que se sabe hasta el momento es que habrá mucha desigualdad e injusticia hacia los indígenas. Esto es todo por el momento. En cuanto se les tenga más información, se las estaremos compartiendo. Como ven, es algo muy sencillo, pues lo que yo les puse como ejemplo. Pero ustedes tienen que tratar de que su video dure entre mínimo 1 minuto y como máximo 5. Eso se los voy a dejar a su creatividad. Yo sé que a algunos nos cuesta más hacer ese tipo de cosas, pero hay algunos otros que se nos facilita. Entonces lo que quiero de ustedes es que pongan su mayor esfuerzo, su mayor empeño y pues que me manden su video para yo poder
calificárselos, ponerles una calificación. La calificación va a constar pues de su guión, como yo se los mostré aquí ahorita, y del video, ¿sale? Pongámoslo así, el video puede ser que cueste entre 6 y 7 puntos y el guión 3 o 4, más o menos es lo que le voy a dar. Obviamente el video pues tiene que valer un poquito más, porque yo sé que a muchos a veces nos da pena también grabarnos y luego grabándonos diciendo algo como esto, pues a veces nos da pena, pero bueno, pues es un ejercicio escolar y como yo les dije, no se lo voy a compartir a nadie, a menos de que vea yo que queda muy bien y que tenga la posibilidad de compartirlo con mis compañeros docentes, pero eso será con su previa autorización. No lo voy a compartir si ustedes no quieren, aunque les haya quedado excelente y me den ganas a mí de compartirlo. Si ustedes no me dan su permiso, pues no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces espero sus trabajos. Cualquier duda que tengan, pues con gusto me pueden mandar mensaje, ya lo saben. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Espero que lo puedan realizar de la mejor manera, chicos, y que estén bien. Hasta luego.